Ya en un vídeo anterior os comenté el tema de Dragapult. A pesar de toda rotación y toda carta que entre que se va, Dragapult va a seguir estando en el formato sin ningún tipo de duda. Quiero que veáis ahí en la página, ¿vale? Estos son los torneos japoneses. Tenéis que los 4 últimos torneos, los del 26 justamente de marzo, han sido 4 torneos ganados por Dragapult. Si entramos, lo podéis ver vosotros cuando queráis, podéis ver que incluso no solo el primero, sino que hay más Dragapult, bastante Dragapult en los últimos torneos en Japón. Incluso si echáis un poquito de vista hacia abajo, veréis alguno más por ahí. Y en algunos de los torneos en los que no ha ganado Dragapult, si entráis seguro veréis más Dragapult en el formato. Esto porque se ve, porque al final Dragapult es un mazo que, como ya comenté en el vídeo anterior, no cambia demasiadas cosas. Ha perdido ciertas cartas importantes, pero le vienen nuevas cartas que le pueden beneficiar bastante. Y que además su potencial de ataque, su potencial de repartir daño, no ha cambiado ni ha mermado ni en absoluto. ¿Ha perdido ciertas cosas? Sí, ha perdido ciertas herramientas, pero como casi todos los mazos. Así que tampoco hay que preocuparse por nada. Pero Dragapult sigue siendo igual de fuerte. Y hoy quiero enseñaros una variante que se está popularizando y ya seguramente habéis visto por ahí, y posiblemente también en la miniatura, que me parece muy interesante y me parece una muy buena respuesta a lo que viene en el meta. Así que os lo enseño ya. Os voy a enseñar un par de mazos que han quedado bastante bien y que creo que es un buen indicativo. Aquí tenéis primero un Dragapult Blaziken. Este mazo incluso ya antes se había visto, porque Blaziken es una muy buena apuesta para Dragapult, ¿vale? Para que no sepáis un poquito, yo os lo enseño en un momento. Aquí tenéis el bueno de Blaziken, ¿vale? Que simplemente lo que hace es que, bueno, por 2 energías, una de fuego y una incolora, mete 200 de daño. Y el turno siguiente no puede atacar, ¿vale? Y su habilidad, que es lo más importante, hace que una vez durante tu turno, tú puedes coger una energía de tu pila de descarte y ponérsela a uno de tus Pokémon. Sin importar dónde, ni cuál, ni nada. Esta mecánica hace que Dragapult se pueda cargar muy rápido sin la necesidad de gastar un partidario, ya sabéis, en Denis, en Creeping y demás. Entonces acelera de nuevo bastante a Dragapult y, como digo, sin necesidad de usar el Ace Spec de la doble energía, sin un cristal, sin un Denis, simplemente con un Blaziken. Y diréis, bueno, Fali, tampoco es para tanto. Al final llevas un bicho que te carga energías, pero que es un fase 2 y que a lo mejor no es lo más rentable. Incluso hasta esa misma opción la podrías hacer con un Metagross y tienes un bicho que además te puede cargar hasta 2 energías, una de ellas psíquicas, y además, bueno, pues te da otras variables. Correcto, por supuesto. Pero ¿qué te da Blaziken ahora mismo que es tan importante para que sea en el formato? La de planta que hay en el formato. Ahora mismo, como ya habéis podido ver y como ya os he comentado yo bastante en estos vídeos, en el nuevo meta que se viene va a haber a priori, que esto puede cambiar por supuesto, pero a priori hay mucha planta. Tenemos los mazos de Venusaur, los mazos de Meganium, y Venusaur, tenemos, sigue habiendo manzanas, tenemos Arboliva, tenemos bastantes y más. Estos mazos son poderosos, son fuertes, ¿vale? Además también sigue habiendo mucho Grepon también en el formato. Estos mazos son poderosos y tienen recursos. Además que al final 200 de daño no es nada desdeñable. Al final, gracias también al mismo Dragapult, podemos poner contadores con Munkidori lo mismo, y con los 200 de daño que da Blaziken es también un buen atacante para el mazo, sin ningún tipo de problema. Entonces tenemos aquí un bicho que te va a cargar rápido, tanto a Blaziken mismo como al propio Dragapult. Va a cargar también a un Munkidori en un momento dado. Si puedes llegar a meter los dos en juego, vas a tener carga de 2 energías por turno y se acelera mucho el mazo. Y al tener un Blaziken que te carga las energías y que te pega por planta, tenemos un mazo que ya amenaza por supuesto a todos los plantas, que es carga rápido, te puedes ahorrar partidarios de Denis, te puedes ahorrar el Ace Spec de la doble energía y el cristal, y puedes meter, por ejemplo, como en este caso que tenéis aquí delante, el sello injusto, y solo llevando un único Denis. Así que este mazo funciona muy bien. ¿Es mejor esta versión que el otro? Pues no, o sea, sin más, esto al fin y al cabo es gustos. Pero bueno, aquí lo tenéis. A mí Blaziken siempre me ha parecido un bicho muy interesante, pero siempre tenía el problema de que era un fase 2. Y eso es lo que pasa con los fase 2. Tienes que evolucionarlo, te tienen que dejar sacarlo y demás, ¿no? Y puede ser un poco lento sacarlo a juego. Pero al final, Dragapult es un mazo que tiene muy buen juego en mesa y que lo único que le faltaba básicamente era eso, el Blaziken. Pero ahora con las mallas puedes buscar todo muy rápido. Así que aquí lo tenéis. Es verdad que la tarjeta roja le hace bastante bien a este mazo, pero bueno, al final del día, hasta que salga, porque es la única carta que realmente es relativamente nueva, que no está todavía en el formato nuestro, la podéis sustituir por cualquier otra cosa que os pueda servir. Os voy a enseñar, este es uno de los que ha quedado primero, os voy a enseñar el siguiente. Aquí lo tenéis, que es básicamente el mismo mazo, solo que le incluye una línea 1-1-1 de los fantasmas, del Duskull, del Dusclops y del Dusknoir. Es una muy buena opción porque también hace llegar a números y tal, solo que bueno, ya sabéis que llevar 1-1-1, si te pricea por ejemplo el Duskull, pues ya pierdes bastantes cartas, pero tampoco me parece una mala opción y realmente siempre es muy interesante. Además, no sé si os habéis dado cuenta, pero al llevar el Blaziken también te habilita el Clefairy
para justamente los mirrors que te puedas encontrar. Al final Clefairy es un bicho que se carga con 2 energías, con el Blaziken le pones una y otra de mano y ya lo tienes cargado sin ningún tipo de problema. O incluso con el mismo Denis lo puedes cargar en un solo momento. Y también usa la energía psíquica que también utiliza el propio Dragapult. Así que es un bicho bastante bien que puedes incluir en cualquier mazo de Dragapult realmente ahora mismo, gracias a Blaziken. Entonces creo que el mazo de Blaziken con Dragapult no sé si realmente es mejor o peor que el Dragapult solo o otras variantes, pero sí que me parece que es pues una variante de Dragapult que creo que tiene mejores coberturas un poquito para todo lo que hay ahora mismo en este momento que viene el futuro en el formato. Tienes cobertura contra los plantas los vas a destrozar prácticamente a todos, y Dragapult, que sabéis, le da cobertura a muchas cosas. El fantasma también te habilita otras coberturas para eliminar ciertos bichos que se pueden poner muy pesados, y el Clefairy para luchar contra los mirrors. Entonces al final me parece un mazo que tiene muchas respuestas a todo. Después verdad que si luego hay que ver si se puede montar bien, si tiene respuestas, si tiene realmente esa capacidad de adaptarse a todo, pero sobre el papel, y sobre lo que estamos viendo, lo tiene. Además, ha ganado torneos, queda en buenas posiciones y se está empezando a ver bastante. Entonces es una opción bastante interesante para el futuro de Dragapult, y que realmente, como estáis viendo, la única carta que aún no tenemos nosotros es la tarjeta roja. Es decir, que ya podéis ir adaptando vuestros mazos a esta versión de Dragapult, porque al fin y al cabo queda muy poquito ya para la rotación, así que tenéis que tener ya vuestro mazo ya bastante presente. Y bueno, como digo, ese exactamente igual que el otro, solo que tiene la variante de los fantasmas, que es la única variante exactamente nueva. Ahora os voy a enseñar otros mazos que han quedado en otras posiciones, peores posiciones, pero también son una variante muy interesante y creo que aportan ciertos cambios que son muy interesantes. Aquí tenéis el primero. ¿Qué diferencia tenemos con los anteriores? Pues es evidente. Aquí tenemos por un lado el Petrel, el Brock, el Psyduck y las Risky Rings, ¿vale? Me parecen muy interesantes, me parecen añadidos muy buenos que realmente están bastante bien, sinceramente. Las Risky Rings me parece una carta muy interesante que te aporta un poquito más de ese extra de daño que puedes rascar cuando te viene bien. Al fin y al cabo Dragapult con sus contadores le viene muy bien, creo que los Risky Rings, meter algún que otro contador para un poco simular o al menos sustituir al antiguo Jaulucha, ¿vale? Que se va ya en breve. Brock siempre me parece una carta muy interesante, un partido muy bueno que te busca 2 básicos o una evolución, y que ahora sin la bola en el formato creo que es muy interesante para empezar directamente con dos básicos rápidos. Y el Peter, por supuesto, me parece una carta muy interesante. Sustituye a Damián, no del todo, pero algo parecido, y nos habilita a buscar cualquier carta entrenador que nos haga falta. Que en este mazo creo que hay opciones muy interesantes, como por ejemplo el mismo Sello Injusto, o un Poképad en un momento dado, o el Caramelo o demás, o incluso el mismo Pococho para poder setearnos. Creo que está bastante bien y creo que bueno, está bastante equilibrado. Es otra forma de verlo. Este mazo no ha ganado, pero creo que simplemente perfectamente puede haberlo hecho. Creo que es verdad que la Risky Rings es una apuesta más compleja, más difícil, distinta, pero me parece también muy interesante. Lo digo sinceramente, me parece una muy buena adquisición. Te das cuenta que cuando bajas un bicho, y si no sin esto le pones 2 contadores, y si es el típico básico que tiene 70 de vida, ya se queda directamente a rango de Dragapult. Entonces esta carta es una amenaza muy importante para el early game cuando vas seteando bichos básicos que quieres evolucionar, porque Dragapult te los puede cazar. Antes, claro, poníamos los bichos de 70 para que Dragapult no nos matase de una, pero con este estadio todos se ponen a rango, incluso los que tuviesen 80, como los Riolu o los Charmander. Entonces, ojo, cuidado aquí, porque esto es muy interesante. Incluso el mismo Budew, si lo bajas, ya tiene dos contadores, se le queda a un solo punto de vida, o el propio Shiny le pones 2, también se queda ya a rango de esos 60 que pone Dragapult. Entonces creo que es una carta muy interesante. Creo que se ven muchas veces en unos mazos así muy de vez en cuando, y me parece una carta muy interesante, y creo que sinceramente para Dragapult se le puede sacar muchísimo partido, porque incluso a tus amigos Pokémon, cuando les pones contadores al bajarlo, con el Munkidori ya puedes activar y ya puedes pasar 2 contadores sin necesidad que el enemigo te haga ningún tipo de daño. Así que está bastante bien realmente. Y aquí tenéis una misma versión, quitando el Petrel y quitando el Brock y metiendo más partidarios, ¿vale? Otros partidarios como Lily y demás. Y también quita el Chiming. Son variantes, ¿vale? Este es muy parecido a otro, también lleva las Risky Rings y la torre esta del Team Rocket. Aquí tenéis una variante del Dragapult Blaziken. Me parece realmente muy interesante. A mí Blaziken siempre es un bicho que me ha gustado mucho. De hecho, me parece que hubo un tiempo donde se jugaba con Mamoswine, Blaziken Mamoswine, y un mazo bastante interesante. Pero yo siempre que es verdad que he visto un potencial interesante. Pero como digo, al final es un fase 2 y vaya, pues siempre tiene ese problema de que para cargar a un Pokémon hace falta un fase 2. Y como digo, realmente mucha gente no lo ha pensado, pero es casi muy parecido si metes un Metagross, porque el Metagross te carga una energía psíquica o metal. Puedes meter 2, puedes meter solo una, y una de ellas puede ser psíquica. Entonces en un mazo así también te sirve realmente, no hace falta ningún problema, y las buscas desde el mazo y puede ser toda opción. Pero es verdad que Blaziken te habilita mucho mejor, porque uno le pega a plantas, le pega por 2, cosa que, como digo, a priori va a haber mucho planta en el formato. Igualmente aún así son 200 de daño,
por 2 energías, él se carga muy fácil también en un solo turno, no es un daño, no es nada desdeñable, y además, como digo, pues bueno, es también energía fuego, que también comparte con Dragapult energía y no es tan extraño como Metagross, por ejemplo. Oye, pues está perfecto, sin más, es que es así. De hecho, incluso lo he visto en algún mazo esporádico, no general, no mucho, pero bueno, por si queréis llevarlo, la posibilidad de incluir quizás hasta un globo helio para ponérselo al mismo Blaziken para poder jotar con él, porque tiene 2 de coste retirada y bueno, realmente tampoco pasa nada, porque las 2 energías que les vas a quitar a él, por ejemplo, para retirarlo, luego puedes usarla con su propia habilidad. Pero bueno, por si acaso en un momento dado no tienes muchas energías o lo que sea y das cuenta que al final te lo pueden casquillar con un boss order, si no le pones energía y te lo sacan adelante, te lo pueden casquillar un poquito ahí, porque aunque puedas cargarlo en un turno para retirarlo, ya estás usando su habilidad para cargarlo a él, aparte de la energía de mano, solo simplemente para retirarlo, que sí que al principio es mejor, no puede ser mucho problema, pero ya te está poniendo algo de impedimento. Y la verdad es que este mazo, como he visto, no lleva ninguna herramienta y por esa regla de 3 podría llevar una torre de interferencia, pero bueno, podéis llevar un globo helio, que también es una opción que yo, bueno, pues os pongo ahí por si queréis, y me parece también interesante en un momento dado, porque como digo, al final te pueden atascar un poquito con el Blaziken y de esa forma no te atascan y además sigues teniendo, lo puedes retirar y sigues teniendo la habilidad para cargar otro bicho que tengas ahí, otro Munkidori, otro Dragapult, para poder hacer algo con él incluso. Así que bueno, aquí tenéis estas cosas que os lo quería traer porque me parecía interesante como complemento al vídeo que ya hemos visto antes de Dragapult Blaziken. Al final creo que en estos días tendréis un vídeo de una especie de tier list un poco de mazos que yo os recomiendo para ya después del formato de por rotación, una vez visto cómo es el futuro, por así decirlo, en Japón. Pero ya os digo que ya os adelanto que Dragapult es evidente que va a ser el top tier. ¿Por qué? Porque Dragapult al final no cambia tanto, me parece que es un mazo que funciona, que sigue funcionando muy bien, que ha perdido ciertas herramientas, pero con el tiempo, como estáis viendo aquí, va a ganar otras como la tarjeta roja, y aún así Blaziken está actualmente en el formato, podéis usarlo y ya tenéis este bicho. Y como digo, a priori se va a jugar mucha planta. Cierto es también, y no hay que olvidarlo, que Clefairy, os lo recuerdo también, también cumple ahí una segunda función, que es la de Lucario. Va a haber también mucho Lucario en el formato, porque al final Lucario es un mazo bastante equilibrado y muy tocho. Y el Clefairy también está ahí justamente para el Lucario. Guanchotea al Lucario de un solo golpe y como digo antes, lo cargas rapidísimo con un Denis o con el mismo Blaziken. Es energía de la pila de descarte más energía de mano y lo tienes cargadísimo en un momento y guanchotea a los Lucarios. Por tanto, Dragapult se convierte en uno de los bichos más peligrosos. Creo que este mazo, y lo digo sinceramente, creo que este mazo de Dragapult, el de Blaziken, bueno, no este exactamente, pero es la versión de Dragapult Blaziken, creo que tiene, como digo, coberturas para muchos problemas que se va a encontrar ahora mismo en el formato. Tiene solución para muchas cosas y creo a priori que no tiene tantos matchups desfavorables a priori que yo pueda deciros así como a bote pronto, que seguro que alguno tiene, pero ahora mismo no encuentro porque como digo, cubre muchas coberturas que le podrían suponer un problema a Dragapult. Al final daos cuenta que por ejemplo los mazos de planta como un Venusaur le generan muchos problemas a Dragapult porque no termina nunca de matar a ningún bicho de un solo golpe y encima el Venusaur se va curando, va moviendo las energías y sí él te puede guanchotear con el propio Mega Meganium puede guanchotear fácilmente a un Dragapult. Entonces creo que el Blaziken le da esa cobertura que necesitaría Dragapult para guanchotear a un Venusaur, para guanchotear a un Meganium y poner todo de tu parte. Lo mismo ocurre con Lucario. Lucario puede llegar a matar también de un solo golpe a Dragapult. Y Clefairy es ese punto importante que aporta este mazo para amenazar tú al Lucario. En plan, no te pases de esto que aquí tienes un Clefairy que te guanchotea, ¿eh? Entonces creo que es el punto muy bueno. Creo que este mazo ha logrado un equilibrio muy interesante. Y como digo, no sé si será el mejor mazo, pero sí me parece de todos los que vienen el más equilibrado. Porque tiene de todo. Tiene bichos con mucha vida para aguantar golpes y que sea más complicado guanchotearte. Tienes un Tera cristalizado. No tienes mega, por lo tanto nunca vas a darte premios. Tienes daño de tipo dragón, tienes daño de tipo fuego, tienes daño de tipo psíquico, pasas contadores, pones contadores con Dragapult, tienes el Budig para encasquillar al enemigo, tienes disrupción, tienes robo en mesa con Dracloak, tienes muchas herramientas para controlar bastante bien la partida y controlar a tu adversario. Así que, bueno, ya aquí os lo dejo y que a cada uno, pues mire, pero como digo, ya os adelanto que pronto tendréis vídeo para esta semana que entra, que justamente casi antes de rotación, una pequeña tier list o así, no sé exactamente qué será, pero sí que os haré una valoración de para mí los mejores mazos que podéis plantear para por rotación. Ya os aseguro que este me parece uno de ellos y de los más interesantes. Poco más que deciros, os veo en el siguiente vídeo, espero que Blaziken Dragapult os haya molado. Blaziken es un Pokémon que a mucha gente les gusta y creo que a partir de ahora se va a ver mucho más en mesa y yo os lo recomiendo, me parece un mazo muy chulo y una versión de Dragapult muy equilibrada. Gente, nos vemos en el siguiente.